no van a estar todas las categorías, pero sí la mayoría, para que esto lleve un orden, para arribar a una conclusión. ¿Cuál es esa conclusión que vamos a esperar todos nosotros? El razonamiento. El razonamiento. Y concretamente el razonamiento jurídico, porque es el que nos interesa a las personas que estudiamos el derecho. En este caso, démosle una lectura exploratoria al folleto. Encontramos al inicio teoría del juicio jurídico, folleto o material número 4. ¿Qué más encontramos? Revisémoslo todos, manual. Esencia del juicio jurídico. Estructura del juicio jurídico. ¿Está ahí, enfrente? Sí, licenciado. ¿Qué más vamos a encontrar? Clasificación de los juicios jurídicos. ¿Te pasó algo? Esencia del juicio jurídico. Esencia del juicio jurídico. ¿Qué más? Clasificación de los juicios jurídicos. Clasificación de los juicios jurídicos. Y ustedes se van a dar cuenta que tiene una relación íntima con la clasificación de los conceptos jurídicos. Porque sabemos que juicio jurídico es más avanzado, es una etapa posterior a los conceptos jurídicos. Y obviamente, si para formar un juicio jurídico tenemos que tener 2 o más conceptos jurídicos, ¿verdad? Porque ese es el orden. Miremos aquí la clasificación si se parece. ¿Quién es la que me está apoyando con el folleto? Yo, licenciado. La diferencia entre... Andrea Gabriela. Sí, licenciado. Bajemos más. Andrea, por favor. Pausa. Desde el punto de vista que menciona aquí. De la cualidad. De la cantidad. De la cualidad. Pregunto, ¿esta clasificación también la teníamos dentro del concepto jurídico? ¿Estaba o no estaba? Sí, estaba. Manuela, cámara. Voy en el metro, Lee. Ah, bueno, con solo que no vaya manejando porque si no puede ir a topar ahí un carro. Vale. Miremos la segunda clasificación, Andrea. ¿Aquí qué dice? Normas Permisivas. De la claridad. Normas permisivas. ¿B? Normas prohibitivas o negativas. Prohibitivas o negativas. Prohibitivas o negativas. C. Ahí encontramos la clasificación. Desde el punto de vista de la cantidad. Desde el punto de vista de la cualidad. No, aquí vamos a encontrar desde el punto de vista de la cantidad. ¿Qué más? Desde el punto de vista de la relación. Desde el punto de vista de la relación.
de la ¿Se relación. recuerdan ustedes que los conceptos también tenían una clasificación desde ese punto de vista? ¿Y aquí encontramos qué? Los juicios categóricos. Los famosos juicios categóricos. ¿Qué dijimos que eran los juicios categóricos? Vamos a ver. ¿Alguien se recuerda? Sí o Que no. no hay opción. Son aquellos juicios Que se tienen que cumplir. que se tienen que cumplir y no hay opción. Incondicionalmente. Ajá, incondicionalmente. ¿Ya? Le dicen no es porque no puede, ¿verdad? Y también encontramos los juicios que hipotéticos. Y venimos ¿a qué? Poniendo. ¿Se les hace familiar eso? ¿Eso ya lo vimos? Silic. Un poquito. Ya lo vimos. Poniendo, ponen. Poniendo ponens. ¿Qué dijimos que era poniendo? Ponens. Consecuencia positiva. No, pero poniendo. Supuesto positivo. Supuesto positivo. ¿Consecuencia? Positiva. 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 Positivo. Positivo. Vamos, bajamos, Andrea. ¿Cuál encontramos ahí en el B? Poniendo tolerance. Supuesto. Negativo, positivo. Supuesto. Negativo, consecuencia positiva. Negativo. Supuesto positivo, consecuencia. Supuesto Consecuencia negativa. negativa. Les dije que esto era Consecuencia positiva. es impositiva. Supuesto negativo, consecuencia positiva. Así es. Adelante, Luis Fernando. Levantaste la mano. ¿Qué pasó? Eso quería confirmar, licenciado. Entonces, supuesto positivo y consecuencia negativa. Regresemos. Es supuesto negativo, ¿verdad? Consecuencia positiva. Positivo. Positiva. Ajá, ahí estamos. Ya no va. Incluso les dije que hicieran una anotación en el folleto. No sé si ya la hicieron. Para que no nos perdamos, Luis Fernando. Ahora vamos en el C. C. ¿Qué es el C? Supuesto. Positivo, consecuencia negativa. Supuesto positivo, consecuencia negativa. Seguimos. Supuesto en el D. Negativo. Consecuencia Negativa. negativa, así es. ¿Algo más? Andrea, ¿Cómo dijo, perdón? ¿algo más? Le digo, puede bajar. Después venimos de las normas jurídicas desde el punto de vista de la Modalidad. de la modalidad. ¿Hay alguna clasificación ahí? Miremos si está inmersa dentro de esos textos.
Hay juicios que De naturaleza. naturaleza ¿qué? Apodíctica. Apodíptica. ¿Y qué más? También, ¿qué otro tipo de juicio? Problemático. Asertórico, ¿será que hay? Eso ya lo vamos a encontrar. Ahí está apodíptica. Y ahí agotamos el folleto, Andrea. Sí, Lic. Va. Entonces, cuando hacemos una lectura exploratoria, quiere decir que nosotros vamos a aplicar el método ¿qué? ¿Qué tipo de método, pregunto? Exploratorio. No. Cuando hacemos una lectura exploratoria, vamos a aplicar el método deductivo. Deductivo. Porque vamos a ir de lo general ¿a dónde? A lo particular. De lo general a lo particular. Ya uno estando avanzado, pues puede aplicar otro tipo de métodos. Ahí se recuerdan ustedes. Oigan bien. La lógica, y en este caso la lógica jurídica, al final se convierte en un método para alcanzar el conocimiento científico. Porque no se puede alcanzar el conocimiento científico si ese conocimiento que se ha adquirido, a veces de forma empírica al inicio, si ese conocimiento no es producto del razonamiento. Cuando ya el conocimiento es producto del razonamiento, entonces nos damos cuenta que ese conocimiento dejó de ser un conocimiento empírico y se transformó en un conocimiento científico. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir? Que la lógica no solo nos va a servir para hacer análisis, sino que también nos va a servir para llegar, para arribar al conocimiento científico. Y es por eso que les decía que a veces los abogados son considerados científicos del derecho. Obviamente tienen que tener un conocimiento profundo sobre la materia. No hacer los exámenes en grupo, estudiar a conciencia, no hacer los exámenes virtuales, les iba a decir. Que les comparto que los exámenes virtuales para nosotros los docentes son más fácil. Porque ya tenemos ahí, ya tenemos las respuestas y el mismo sistema va a calificar. ¿Estamos? Pero es fácil para nosotros, es fácil para el estudiante, pero implica menos esfuerzo para el estudiante, implica menos esfuerzo para el docente. ¿Estamos? Y en ese sentido, nos damos cuenta que el haber venido a la presencialidad, pues alguna secuela está dejando en el estudiante ahorita.
No sé cómo les ha ido. No muy bien, ¿verdad? Los dejó, dice. No voy a decir que los dejé porque eso da lugar a muchas malas interpretaciones. Yo no dejo a nadie. ¿Estamos? Estamos. La presencialidad nos exige más esfuerzo. ¿Ya? Nos exige más esfuerzo. ¿Ustedes cuántos años traían ya de virtualidad? Apenas dos. 2. Imagínense que a los que les di el octavo semestre, en el segundo semestre del 2023, ellos traían prácticamente 4 años de virtualidad. Y su primer ejercicio de presencialidad fue su examen de primera retrasada. ¿Ya se imaginan cómo viene? No estamos diciendo que sea mala la virtualidad, es muy buena, pero no se atiene el estudiante a que ahí está el folleto. ¿Estamos? No se atiene. Y como no se atiene, pues se preocupa más, no solo de la lectura exploratoria, sino que de hacer el análisis y fijar conocimiento. Bueno, vamos entonces. Volvemos al inicio. Estructura del juicio, ¿qué dice ahí? Jurídico. Estructura. Pero ahí dice estructura del juicio jurídico. Cuando hablamos de estructura, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? Un orden. Un orden. Un esquema. Un esquema. ¿Qué más? Directrices. Directrices. Que está Piezas. compuesto por varios temas. Temas. ¿Y con qué propósito esa estructura, pregunto? ¿Qué es la base de algo? ¿Qué dijiste, Rubén? Es la base. Es la base. Ajá. No. Pero ¿cuál es el propósito? La base ya viene. El propósito de la estructura es hacer algo firme, que desde adentro esté bien ¿Hacer fundamentado. algo firme? Por ejemplo, Algo mencionamos la torre del reformador. ¿Cuántas patas? 4. 4. ¿Cuántas piezas? Un montón. Un montón de piezas. Y al final concluimos con ¿qué dijimos en la torre del reformador? Con la cúspide. Con la cúspide. Y en ese caso una luz. Una luz para, se suponía, aunque ahora yo veo que hay edificios incluso más grandes, para que la mayoría de edificios no sobrepasaran ese nivel si están en dirección al aeropuerto. Porque para eso es. Como quien dice, la luz da una alerta a quien conduce el avión. Como quien dice, no vaya a bajar mucho, que capaz que va a aterrizar en una zona poblada. Bueno, estructura. ¿Qué son los juicios? Según la lógica formal, según el folleto.
Subrayamos eso. Lo que viene a continuación. Los juicios en lógica formal son esencialmente la determinación de los conocimientos logrados o de la hipótesis para verificar. Vale, entonces subrayamos eso. Son esencialmente la determinación de los conocimientos logrados o de la hipótesis por verificar, menciona ahí. ¿Por qué será que los juicios habla de hipótesis por verificar? Si ustedes se recordarán, les indiqué que la mayoría de normas jurídicas son juicios. Cuando hablamos de juicios, hablamos de supuesto y hablamos de consecuencia. Pero todos estos son casos hipotéticos que para que podamos confrontar la norma jurídica con el caso concreto, pues obviamente tiene que existir un hecho o un acto jurídico. Por ejemplo, en materia penal, las figuras delictivas, por ejemplo, entiéndase asesinato, existe, pero nos damos cuenta que es una norma jurídica que si no ocurre un hecho, pues obviamente no se va a aplicar. Ahí se recuerdan que les dije que debía existir una plataforma jurídica y una plataforma fáctica. En el presente caso, menciona hipótesis por verificar. ¿Por qué será que menciona hipótesis por verificar? Tal vez porque no se ha concretado el hecho. No se ha concretado el hecho. ¿Y qué pasa cuando se concreta? Se vuelve un juicio. No, el juicio ya está. Porque la norma se le debe dar el análisis al caso concreto. Y aquí menciona la forma de pensamiento en el cual establece una relación determinante. ¿Qué son los juicios? ¿Qué son los juicios? Una relación determinante entre dos o más Conceptos. Un concepto no puede formar un juicio, eso ya lo tenemos claro desde el inicio. Ya sea como resultado de un experimento o como consecuencia de un razonamiento. Y aquí menciona el juicio se expresa por medio de una proposición. Googleen qué es proposición. Mientras voy a traer mi vaso de agua. Porque ya se me acabó el licuado. Googleen qué es proposición.
¿Ya encontraron qué es proposición? Sí, licenciado. Por favor. Suele ser definido como un enunciado que puede ser calificado de verdadero o falso, según la lógica. Entonces, es un enunciado, una proposición, ¿verdad? Y si puede ser considerado verdadero o falso, eso ya es posterior. Lick, usted dijo preposición o proposición, porque son totalmente diferentes. Preposición, pues, es una palabra que conecta, que son dos palabras para formar una idea, y la preposición, pues, es la que nos lleva a una clasificación de Regresemos, por favor, Ingrid. Bienvenida, Es que- Ingrid. Bienvenida, es que- Ingrid. Lick, usted dijo preposición, entonces... Proposición. Ah, ok. Ya, gracias. No, es Sí, que es que- Proposición, yo expresión escuché de un juicio entre dos términos. Expresiones declarativas que afirman o que pueden negar algo Que afirman. o que niegan algo, con sentido que pueden ser verdaderas o falsas. Pueden ser verdaderos o falsos. Eso está todavía por determinarse. Pero dice que son expresiones declarativas. ¿Ya? Es como una hipótesis, dijimos. ¿Cuándo vamos a considerar si es verdadero o falso? Pues obviamente posterior, cuando ya hayamos realizado el análisis. Antes, no. ¿Por qué decimos prejuicio? ¿Por ser previo? No. Ese no es juicio previo, un prejuicio. Prejuicio es condenar a la gente sin siquiera haberle llevado el juicio. Juzgar antes del juicio. Juzgar antes de. Solo les quiero hacer una pregunta. Escuchen bien. Algunas veces. Algunas veces. La mayoría de las veces. ¿Será que ahora lo van a pensar más detenidamente ahora que ya recibieron este curso? No. ¿O van a seguir siendo prejuiciosos? No, definitivamente lo vamos a pensar. Lo tienen que pensar. Porque si no lo piensan, entonces por gusto estamos aquí metidos y sentados en estas clases. Por gusto estamos estudiando este curso. En el caso, les dije que cualquier persona, a excepción de las personas relacionadas con el derecho, cualquier persona puede ser prejuiciosa. Pero nosotros tenemos que ser la excepción. La excepción. La excepción. No les voy a decir que de una vez se nos va a quitar. Porque lastimosamente, saber durante cuántos años hemos vivido dentro de los prejuicios. Y más si estamos rodeados de personas prejuiciosas. Entonces nos va a costar más. Pregunto, ¿a su alrededor hay personas prejuiciosas? Muchísimas. Pero el hecho que estén alrededor
no quiere decir que ustedes actúen así. Y más ahora que saben que no se puede violentar un derecho de defensa, que no se puede violentar un debido proceso. ¿Estamos? Ojalá que esto les quede no solo como parte de un curso, sino que les quede como parte de un estilo de vida. Ojo, regresemos. Andrea. Miremos ahí que menciona que el juicio se expresa por medio de una ¿qué? Proposición. Proposición. Lo cual tiene relación directa con la parte que está arriba, en donde indica los juicios en lógica formal son esencialmente la determinación de los conocimientos logrados o de ¿qué? O de la hipótesis por verificar. O de la hipótesis. ¿Y qué es la hipótesis? Es un supuesto acontecimiento. Es una proposición. Es un supuesto. Ya sea utilizando las palabras de un lenguaje o empleando símbolos matemáticos. E implica siempre la relación. ¿La qué? ¿Qué implica? La relación. Ah, ¿relación de quién? Manuela. Relación amorosa. Relación comercial. ¿Qué relación? La relación entre dos o más conceptos. Ahí estamos. La relación entre dos o más Conceptos. conceptos. Ahí está. Está bien centrada, Manuela. Claro, licenciado. Vale. No vaya a chocar ahí. Relación. La afirmación o negación acerca de un objeto de qué? Que esto se los he remarcado. Objeto de estudio. Objeto de conocimiento. Que no necesariamente debe ser algo material. Ahí se recuerda. Que no necesariamente tiene que tener un correlato objetivo. Porque ya sabemos que hay conceptos lógicos y hay conceptos ontológicos. Y aquí nos manda a aterrizar en algo. Menciona que es importante distinguir siempre los siguientes planos cuando estudiamos el juicio. Y ahí menciona el primer plano. Las proposiciones. Las proposiciones. Segundo plano. Ahí salen unas buenas preguntas de selección múltiple. Los juicios propiamente dichos. Y tercer plano. Los contenidos objetivos. Los contenidos objetivos. Y les pudiera colocar ahí todas las anteriores, ninguna de las anteriores. ¿Y qué tendrían que responder? Todas las anteriores. Todas las anteriores. Todas las Todas anteriores. las anteriores. Ojo pues. Tomen nota. Y ahí habla de un juicio ¿qué? Lógico ¿qué? Formal. Pregunto, ¿ese juicio lógico formal tiene contenido objetivo? Y ahí viene un ejemplo.
¿Cuál es el ejemplo, Marvin? Ahorita, Lick. El libro está en la gaveta del escritorio. El libro está en la gaveta del escritorio. ¿Ah? ¿Cuál es la proposición? Está. 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 ¿Y será que al final está o no está? Es la proposición. ¿Qué tendríamos que hacer? Razonamiento. ¿Solo? ¿O no tendríamos que ir a verificar si está? Verificar. Si está. Tendríamos que verificar si está o no está. Porque usted puede decir, mi billetera no la cargo aquí, pero está en mi trabajo. La olvidé en mi trabajo. Y resulta que usted pasó a hacer alguna gestión antes y no la olvidó ni en el trabajo, sino que a ese otro lugar que fue. Ahí tiene mucho cuidado, ¿bien? Siempre revisen antes de irse. Licenciado, disculpe que lo interrumpa, o sea que está es la proposición, o sea, es la hipótesis que se va a verificar antes de, ¿va? Ah, pues se supone que es una proposición. ¿Está o no está? Va, no me pegues más. ¿Estás o no estás aquí, Eric? Ya, aquí estoy. Se supone. ¿Está hablando el consciente o el subconsciente? El inconsciente. Está bolo, ya ni sabe qué hace. Ni que ustedes me conocieran o alguna vez me Qué hayan visto. prejuicioso. No, jamás. Prejuiciosos son porque me están acusando de algo que no han visto. Va, ya vieron. Yo puedo opinar. Paguen por ver. Vayan a la actividad ese, Eric. Al final ni van, porque al final de todos que dijeron que una actividad de convivencia, solo fuimos como unos 8 fuimos a comer. O 10. Mejor dicho, almorzar. Bueno, que los espera mañana a las 4:30, dice. Sigamos. Bueno. Podemos siempre distinguir la proposición, vehículo a través del cual se expresa el juicio en un idioma determinado. A. El juicio lógico que expresan las palabras afirmación situacional. Afirmación situacional. ¿Se recuerdan que hablamos que los conceptos... Había una clasificación de unos conceptos que hablaba de una situación. Situación. ¿Cómo se llaman esos conceptos? Situacionales. Situacionales. Vaya, pero ¿y no los conceptos tienen, no los juicios tienen relación con los conceptos, pues? Entonces, estamos hablando de lo mismo, solo que más evolucionado, más avanzado. Afirmación situacional. Pregunto, y ahí habla de del predicado. ¿Había alguna clasificación relacionada con los conceptos relacionados con el predicado? ¿Cómo se llama esa clasificación? Predicativo. Conceptos predicativos. Predicativo. Conceptos predicativos. Acerca de algo. Sujeto. ¿Hablábamos de algún sujeto? Conceptos sustantivos. ¿De algún sustantivo? Conceptos.
Conceptos sustantivos. Conceptos sustantivos. En aquel famoso artículo que estuvimos leyendo y que fue aplicable para todos los conceptos incluso, ¿quiénes eran los sujetos? El vendedor, el deudor, El vendedor y el comprador. El vendedor y el comprador. Vale. Es que esto todo tiene relación. No hay nada en lugar. Y finalmente el hecho real. ¿Habían hechos? ¿Habían hechos o no habían hechos? Sí había. Había una compraventa de bien inmueble. Sí, inmueble. Conceptos relacionales. ¿Ya? Habían conceptos relacionales, efectivamente. Y en este caso, ¿qué deberíamos verificar según la proposición? El libro que esté en la gaveta. Pues deberíamos verificar el hecho real. ¿Y cuál sería ese hecho real? Verificar si está realmente el libro. Si está o no está el libro. Puede ser que alguien ya lo movió de ahí. Voy a hacer un paréntesis. El último día que se hizo extemporáneo y aparte se hizo una retrasada, les cuento que apareció un pachón. Un pachón color negro. Y aparte, unas clases antes, apareció una como carterita, una bolsita que tenía lapiceros, marcadores de color rosado. Esa sí se quedó en la coordinación. Ahora el pachón sí no lo dejé porque pensé anunciárselo directamente. Por si alguien perdió una carterita rosada fluorescente o si alguien perdió un pachón. Entonces, ya saben si es la carterita de coordinación y si es el pachón, pues como yo siempre voy a la universidad, yo lo voy a andar cargando. Bueno, cerramos. Ahorita me recordé, ahorita con esto del libro. ¿Estamos? Los marcadores son míos. ¿Qué marcas son? La misma que uso. Ah, bueno. Bueno, sigamos pues. El hecho real, que sería la situación del libro en el lugar indicado. Si se dieron cuenta, el primer parrafito que se leyó va relacionado a planos del juicio, pero no se refiere a juicio jurídico. Ya en este caso, en este otro párrafo, ahí sí ya se refiere a ¿qué? ¿Qué menciona ahí en sentido figurado? El terreno jurídico. El terreno jurídico. Como quien dice, el ámbito jurídico.
Y ahí también menciona que es posible distinguir los planos. ¿Cuáles fueron los planos? Pregunto. Las proposiciones, los juicios propiamente dichos y los contenidos objetivos. Así se contesta, diría al final, profesor. ¿Qué menciona aquí? Ya que el análisis de las normas. ¿Por qué el análisis de las normas? Porque ahí ya estamos en el ámbito jurídico y estamos hablando de qué normas. Dani David, tu micrófono. Compañero, su micrófono. ¿De qué normas estaríamos hablando? Jurídicas. De las normas jurídicas. Hágale la anotación ahí para que se recuerde. Nos revela distintas maneras de proposición gramatical. ¿Será que hay proposiciones gramaticales ahí en la norma jurídica? Les pregunto. Abundan. Así como hay ideas, hay conceptos, hay juicios. Y en ese sentido, si hablamos de los juicios, vamos a encontrar proposiciones. ¿Estamos? ¿O se fue la señal? Estamos, Lick. Estamos, Lick. Y aquí encontramos que esas proposiciones dice que asumen la forma de ¿qué? Les pregunto. Juicios hipotéticos relacionales. Juicios hipotéticos relacionales. Ya no conceptos, ¿verdad? Sino que aquí de una forma más evolucionada. ¿Qué? ¿Qué nos estamos refiriendo? A los juicios. A los juicios. Desde luego que poseen ese carácter imperativo atributivo. Pregunto, ¿las normas jurídicas tienen carácter imperativo atributivo? Sí, licenciado. Por hacerlo. A ley, no, si no queremos, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer. Aunque no querramos. Aquí nada que si usted quiere o no quiere. Y entonces nos damos cuenta que también esos juicios hipotéticos, así como los conceptos, el hecho de que esté dentro de una clasificación, no impide que estén dentro de otra clasificación. Vamos a encontrar que esos juicios hipotéticos también pueden ser juicios categóricos. Porque nos van a permitir aparte de hacer o no hacer, vamos a encontrar normas jurídicas que de una forma expresa nos van a prohibir. ¿Alguna norma que se les ocurra?
Si cargan algún código por ahí, ¿alguna ley? ¿El Código Penal? Código penal. Por ejemplo, en el Código Civil, pregunto, ¿quiénes están obligados a otorgar alimentos? El padre. El padre. Y si le digo obligado, ¿él puede negarse a decir que no va a cumplir? No. No. Entonces, ¿qué tipo de juicio vamos a encontrar ahí? Civil. Categórico. Categóricos. Categórico. ¿Solo categórico? Hipotético. Hipotético. Sí. Ah, hipotético. Imperativo atributivo. Hipotético si no se ha dado un caso, si no ha pegado al Hipotético niño. relacional. Un niño. ¿Qué más? Hipotético e imperativo. Ah, ¿va a existir un juicio de carácter imperativo? Atributivo. Atributivo. ¿A quién se le va a atribuir la paternidad? A la madre. La paternidad. Al padre. Al padre. Ay, Dios mío. A la padre, Lick. Es que A la escuché patria. la maternidad. ¿A la mata o a la pama? Es que se escuchó maternidad. Bueno, yo escuché maternidad. ¿A la mapa o a la pama? A los dos. Vos. O a la padre, dice ahí. Van a decir, a la madre, van a decir. Me confundí. Bueno, entonces las normas jurídicas van a contener, ¿qué? Juicios hipotéticos. Porque ahí se recuerda que son supuestos. Pero cuando ya surge el hecho, cuando ya ocurre el hecho real al cual se hace referencia ahí, entonces esto deja de ser hipotético. Y ya se convierte en algo imperativo. Porque la norma está ahí. Dice derecho a alimentos o obligación de dar alimentos. Ahí están. Juicios hipotéticos. Ah, pero cuando ya concibieron al niño, entonces ese tipo de juicios se vuelven juicios de ¿qué? Imperativo atributivo. Imperativo atributivo se vuelven juicios categóricos. Van a decir Jimmy Alberto Medina. No, Lick, porque yo. Está obligado a dar alimentos. Ojalá que no lo hayan goleado y que sea de él, ¿no? Pero como yo firmé. Es que a él le dijeron que era de él. Eso. Esa es la firma, es todo, Lick. Pero ahora y les cuento algo. ¿Qué es lo más injusto que puede haber? Es que de 10 juicios, o si no de 30 o de 50 juicios de impugnación de la paternidad, a uno le dan trámite. Imagínense. Así que fíjense bien. Y si quieren a la gallina y a los pollitos, quiéranlos.
pero no los reconozcan legalmente como hijos. Porque a veces las condiciones, las relaciones terminan, pero las obligaciones no prescriben. Y entonces resulta que al final, a pesar de que vino el buen samaritano a reconocer el niño, sabiendo que no era el papá, resulta que la mamá, sabiendo que ese no es el papá, después le promueve el juicio. Bien jodido después el pobre. Pobrecito el hombre. Quieran a la gallina y a los pollitos, pero no se echen la soga al cuello, por favor. Sufrido el hombre. Yo les digo porque había un caso de una persona que quería reconocer a los niños y lo reconoció y después se peleó con la señora y ahora está pagando alimentos. Hay un caso en la red, Lick, de que la señora no le gusta que le digan nada a su hijo, pero sí le dijo, y no es del señor, ¿verdad? Pero sí le dijo que tiene la obligación de darle de todo. Ese ya lo vi también, Jimmy. ¿No era tu caso o no? Conozco. ¿Ya? Quieran a la dama y a los niños, pero no lo reconozcan. Porque después, miren, qué injusto. Y saben que la mayoría de juicios que se promueven, el mayor porcentaje los declaran sin lugar. Una cosa es que les den trámite y otra es que se lo vayan a resolver con lugar. Así que con cuidado. Consejo sano. Consejo legal. Gratis. Nadie los obliga. Consulta gratis. No vayan a hacer de esas entrañas. ¿Oyeron? No vayan a ir a demandar. Mujeres, pongan atención. También, aquí va para... Abran bien los oídos. Nadie los obliga. Abran bien los oídos. Consejo por el Día del Padre. En algunos casos no los obligan. Ahora bien los oídos los varones y no se hagan las sordas las damas. Bueno. Vamos pues, entonces, proposiciones. Juicios hipotéticos relacionales. Y ahí menciona, finalmente siempre es posible distinguir en un tercer plano en el cual se analizan los contenidos objetivos del juicio. ¿Cuál era el contenido? ¿Cuál era el tercer plano de los juicios? Los contenidos objetivos. Los contenidos objetivos. Y en ese caso, precisamente se refiere a la conducta jurídicamente regulada. A eso se refiere, mire. A la conducta jurídicamente regulada, que es la obligación de alimentos, del caso que les conté, y que es el derecho de alimentos. Ese sería el caso real del caso que les mencioné, del derecho y obligación de alimentos. Porque ahí se recuerdan que es un juicio categórico. Es decir, al hecho real de que los sujetos, ¿qué dice ahí? Cumplan o no efectivamente con las ¿qué? Normas. Prescripciones normativas. Con las prescripciones normativas. Entonces, ¿ahí qué quiere decir? Que lo que hicimos fue descubrir dentro de la norma jurídica, que al final yo les dije que la norma jurídica ya es un juicio, que es un caso hipotético,
¿Qué es una tesis? ¿Qué es una hipótesis? ¿Qué es una proposición? Pero en este caso, no una proposición. Cualquiera. Sí, es cierto, es una proposición gramatical, pero es una proposición jurídica. Una proposición legal. ¿Qué fue lo que le dijo el señor a la señora? Te voy a reconocer los hijos. Porque el papá es irresponsable. Yo soy responsable, le dijo. ¿Pero qué le pasó al pobre? Le dieron en la nuca. Pero esa es la mala historia, digamos, ¿verdad? Esa es la versión mala. Pero hay veces que resultan que esos hijos reconocidos son los que al final del camino, esa es la versión buena y la que todos añoran, y la versión que de repente les venden o les regalan, que esos seres al final del camino ayudan al que lo reconoció. ¿Estamos? Ahí se recuerdan que ahí se recuerdan que siempre hay dos caras de la moneda. Hay una buena, hay una mala, hay un final feliz. Que hay una peor. Hay un final feliz y hay un triste final, ¿verdad? ¿Qué es lo que los va a ayudar? El análisis los va a hacer diferentes a ustedes. El análisis los va a salvar de problemas. Y principalmente de problemas jurídicos. Sabía de un caso en donde fíjense que un señor le estaba dando a su hija porque él tenía una hija con una señora que estaba casada con otro. Y que incluso esa hija había nacido dentro del matrimonio. Y entonces la señora vino y la reconoció solo con su apellido. Porque se presume legalmente que los hijos nacidos del matrimonio son hijos de ¿quién? Les pregunto. De ambos. De los esposos. De ambos padres, sí. Siempre. De los esposos. Ah, y viene uno y que quería reconocer. Y estaban muy bien. Muy buena relación, él cumpliendo con su pensión. Todo perfecto. Pero necio, ¿cómo puedo reconocerlo? ¿Cómo lo puedo reconocer? Y se le previno previamente. Y al final dijo que no, que lo quería reconocer. Y como ustedes saben que se puede reconocer, y al final viene y él lo hizo mediante un instrumento público, notarial. Se hizo todos los trámites y se inscribió. Y después se pelearon. Y entonces vino y lo demandó. Y ya no solo lo demandó por lo que le venía dando, sino que por el doble de lo que venían dando al inicio.
O sea que categóricamente lo trabó. Interpretar mi silencio, te voy a decir. Bueno, hasta ahí nos vamos a quedar hoy. Vale, feliz noche. Gracias, licenciado. Buenas noches, licenciado.